40% de todos los estudiantes, de alrededor de 300,000, son de familias de escasos recursos. Y en el resto de las universidades no es así. Pero voy también a destacar algo. La UNAM es de las mejores universidades del mundo. Se combinan las dos cosas: el acceso a todos y la calidad de la enseñanza. Pero eso fue por la defensa que se hizo, costó, y todo un desprestigio del conservadurismo hacia la UNAM, bueno, al grado de que por eso el gobierno se llenó, eso fue también por otros motivos, de profesionales de otras escuelas, porque hubo toda una embestida en contra de la educación pública. Pero ya, cambio, sonó la campana, y ya no es lo mismo. Buenos días, presidente. Misael Zavala, del Universal. Hoy en la portada del Universal traemos ya la investigación que se ha hecho por parte de la Fiscalía General y la orden de aprehensión ya contra Emilio Lozoya por parte de la misma Fiscalía, donde acusan al exdirector de Pemex de ser el autor material ya de los sobornos de Odebrecht. El mismo exdirector de Odebrecht señaló a Lozoya como el enlace de la empresa brasileña con empresarios mexicanos para hacer ya los negocios. ¿Qué información tiene acerca de esta orden de aprehensión? Y si su gobierno ordenará una investigación interna en Pemex ya con esta información que acaba de salir para dar con otros responsables de este caso. Bueno, nosotros estamos participando y ayudando a la Fiscalía. Todo lo que nos solicita se le entrega, la información. Esa es la instrucción que tienen los servidores públicos. De manera especial, el consejero jurídico y el encargado de el manejo en Hacienda de todo lo relacionado con el movimiento de dinero, inteligencia financiera. Y estamos ayudando. Hay que releer lo que dije cuando tomé posición. Primero, que no iba a haber persecución, que no era mi fuerte la venganza, que pensaba importante el poner un punto final, que esa era mi postura, no desatar la persecución a los responsables del saqueo y ver hacia adelante. Porque tendríamos que ir a revisar lo que hicieron los de mero arriba para acabar con la simulación
de que siempre son chivos expiatorios, los únicos que se castigaban. Y yo expresé que lo mejor era la condena al régimen neoliberal, que es sinónimo de saqueo, de robo, y que no íbamos nosotros como ejecutivo a promover denuncias. Sin embargo, también aclaré que todas las denuncias que estuvieran en curso se iban a continuar, que no íbamos nosotros a detener, a parar ninguna denuncia, que no íbamos a actuar como tapaderas. Además, algo muy importante, que si había punto final era para los que habían participado en las pasadas administraciones, no para nosotros, para los que estábamos llegando a ocupar los cargos. En el caso de nosotros, ninguna contemplación. Yo voy a seguir insistiendo para que desaparezcan los fueros y que se castigue a cualquier funcionario que cometa delito de corrupción. Esa es la postura. En el caso de Lozoya, era una investigación que venía de tiempo atrás, como el caso también de el abogado no recuerdo su Collado, y en el caso de el señor Ancira, venían las denuncias detrás y por trabas lentitud o por lo que fuese, no se les daba curso. Entonces, lo único que hemos hecho nosotros es remitir todo a la Fiscalía y no detener nada. Tampoco dar indicaciones, ni en un sentido ni en otro, a la Fiscalía, que actúa con autonomía para que acabemos con la corrupción. En este caso de Odebrecht, ¿su gobierno tiene información de que se esté denunciando o se denunció ya en el pasado al expresidente Enrique Peña Nieto? Y si esta denuncia continuará. No tenemos información sobre esto, pero la Fiscalía va seguramente a recoger los testimonios de los involucrados y tiene que proceder legalmente. Nosotros no tenemos ninguna denuncia, ninguna prueba, nada acerca de
los expresidentes. En este caso y en otros, de Odebrecht. En Odebrecht no, ni en otros casos. Y tengo una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos. No, pero es un asunto que tiene que ver el SAT. Ya ven cómo eran tan exigentes, ¿no? En decir y de qué vive, ¿no? El opositor AMLO, y si paga impuestos. Pues he estado al corriente, siempre manifestando mis impuestos, que por cierto no es poco el descuento, sobre todo en lo que tiene que ver con los libros, que era de mis principales ingresos durante mucho tiempo. Entonces, ahora el SAT está evitando que haya evasión fiscal. Una de las vertientes de la corrupción en México tenía que ver mucho con la condonación de los impuestos. Se habla hasta de arreglos arriba, cupulares. Se crean sistemas especiales para reducir o no pagar impuestos. Era parte de los acuerdos de la cúpula del poder. Eso ya no aplica, pero por lo que me preguntas, no tenemos nada de información. Y finalmente, si su gobierno está en comunicación con otros países para conocer el paradero de Emilio Lozoya. Eso lo tiene a su cargo la Fiscalía. Es su trabajo de ellos. Pero también nosotros no encubrimos, no protegemos a nadie. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California. Le tengo dos preguntas. Una, el FBI está buscando a nivel mundial a Emiliano Salinas Osheli por delitos de prostitución y explotación sexual a nivel mundial a través de la secta NXIVM. Usted hace un mes, días menos, días más, omitió opinar sobre el caso. Ante la búsqueda del FBI, ¿su gobierno contribuiría a la dependencia norteamericana para la captura de este señor y así sea llevado a la Corte de Nueva York en Estados Unidos? Es un asunto de la Fiscalía. No quiero evadir la responsabilidad. Es que ya la Fiscalía es autónoma y estos asuntos le corresponden. Políticamente, yo sostengo que no debemos de meter a la familia, aunque tengamos diferencias, en este caso con el expresidente Carlos Salinas. Yo lo considero como un mal gobernante, lo he llamado y tengo sustento, tengo bases para decir
que es el padre de la desigualdad moderna, Carlos Salinas, por todo lo que hicieron de traslado de bienes de la nación, del pueblo de México a particulares. Fue como la piñata, la gran piñata. Entregaron los bancos, las empresas a sus allegados. Eso lo condeno. Pero lo de sus hijos no me meto, porque ¿qué culpa tienen ellos? Yo creo que no debemos de meternos con la familia. Es mi punto de vista. Si cometieron un delito, la autoridad competente, pero la presidencia no debe de hacer un juicio en este sentido, porque no corresponde y sería una postura política. Y no, los hijos tienen que asumir sus responsabilidades y no meterse uno en ellos. ¿Por qué un hijo va a pagar por la mala fama o la mala actuación de un padre? Además, no nos corresponde legalmente. Los hijos no, la familia no, pero es un asunto de moral pública, de moral política. Y la siguiente pregunta, México recibió 7.697 millones de dólares por concepto de remesas enviados por nuestros migrantes en los Estados Unidos en el primer trimestre de este año, pues, lo que representó un aumento de 7.1% respecto al mismo periodo del 2018, según reportes del Banco de México. Yo le pregunté unos días antes de la convención bancaria que se llevó a cabo en Acapulco en este año y a la que usted se reunió y fue allá, cuál era el tema o cuál era el asunto que le iba a plantear a los banqueros con respecto a las altas comisiones que se le cobran por enviar las remesas, que son unos excedentes estratosféricos y que, bueno, ellos trabajan mucho para enviar esas remesas, pero ¿qué está haciendo su gobierno para bajar esas remesas? Porque de algo hay que ayudarles. Sí, primero agradecerle mucho a nuestros paisanos, héroes vivientes, porque son los que más están ayudando al fortalecimiento de la economía nacional. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país y además no solo son 35,000 millones de dólares al año, sino es un dinero que se distribuye a millones de mexicanos, reactiva la economía en las regiones, no es como otra rama de la economía en donde puede ser que signifiquen ingresos importantes, pero hay más concentración de ganancias, de utilidades, no tiene la misma distribución el dinero que tienen las remesas. Además, pueden haber otras ramas que signifiquen ingresos, pero al mismo tiempo las empresas envían a sus matrices una parte de esos ingresos o las utilidades. El caso de las remesas es lo que permite a miles de pueblos
tener circulante, que haya consumo en las tiendas, en los pueblos. Esto es Zacatecas, esto es Guanajuato, esto es Veracruz y muchos estados que viven de estas remesas. Entonces, primero, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a nuestros paisanos, porque se fueron expulsados porque no había oportunidades en el país, por la política económica que se impuso y enfrentando todo, discriminación, maltrato, salen adelante y ahora están ayudando al país. ¿Qué estamos haciendo? Primero, protegerlos, ¿sí? Darles siempre su lugar, ¿sí? Son mexicanos de primera, nuestros paisanos migrantes. Siempre se les va a dar su lugar. Protegerlos ante discriminación y persecución del gobierno de Estados Unidos. Siempre los vamos a apoyar. Fortalecer los consulados, los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos. En el caso particular de las remesas, dos cosas. Voy a seguir pidiendo que la banca baje, reduzca el cobro de comisiones de envíos de remesas. ¿Ya se los planteó, presidente? ¿O se los planteé en la Convención Nacional Bancaria y cuando yo regrese ya les voy a llevar el informe. O sea, el próximo año que me inviten, abro con eso. Es decir, estos fueron los bancos que cobraron menos. Estos son los que cobraron más. Un poco como el quién es quién en los precios de los combustibles. Porque les pedí que ayudaran en este tema. Vamos primero a hacerlo anual, vamos a ver el resultado. Y lo otro que estamos haciendo es que el Bansefin, que ahora se convierte ya en Banco de Bienestar, ya se aprobó. Esa es una buena noticia. Ya se autorizó la creación del Banco de Bienestar. Y este banco va a tener sucursales en los pueblos más apartados. También quiero decirles que ya se creó la empresa pública para comunicar al país con Internet. Esa es otra información que les doy. Es una empresa de telecomunicaciones e Internet para todos. Hoy les damos el nombre. Es una filial de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué se ubicó esta empresa en la Comisión Federal de Electricidad? Porque se va a utilizar toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, todas las líneas. Se cuentan con líneas y con fibra óptica para comunicar
por internet el país. Entonces, ya se aprobó por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y ya se está haciendo la solicitud para contar con la concesión y poder dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades más apartadas del país. Entonces, con este sistema se va a tener un mecanismo de comunicación que se va a utilizar también para el Banco de Bienestar. Se va a poner una sucursal en cada uno de los centros integradores de servicios. Yo les explicaba de que hay cerca de 300,000 localidades en el país, una gran dispersión. Entonces lo que estamos haciendo es ordenando y definiendo centros integradores de servicios cercanos a localidades pequeñas. Se selecciona el pueblo más grande, el que tiene mejor ubicación para dar servicio a comunidades muy pequeñas. Entonces son centros integradores de servicio. Calculamos más de 10,000 centros. En estos 10,000 centros ¿sí? Va a llegar el internet. Ahí, de acuerdo a los primeros estudios, llega el internet por las líneas de la Comisión Federal de Electricidad y ahí va a haber una antena para comunicar un área, un radio que llegue al resto de las comunidades. Eso por lo que tiene que ver con la comunicación. Y lo mismo el Banco del Bienestar. En estos sitios va a tener sucursales o van a haber sucursales de este banco. En esos pueblos llegan remesas. Entonces, cuando se tenga establecido este sistema, ahí va a haber competencia para que bajen las comisiones por las remesas. Ese es el planteamiento en lo general. Tiene también, quedan bancos públicos, es Banjército y Bansefi. Eso es lo único que dejaron. Y Bansefi se convierte en Banco de Bienestar. Buenos días, señor presidente. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Proyecto Puente de Sonora. Presidente, usted sabe, porque ha estado permanentemente en nuestro estado, que Sonora, pues la minería es el principal sector de nuestra economía, representa el 25% más o menos del valor de lo que tiene nuestro estado como Producto Interno. Sin embargo, hemos tenido pues ya una serie de capítulos, episodios, muy en particular con una empresa que usted conoce muy bien que se llama Grupo México. Ayer usted se refirió al derrame de los 3,000 litros de ácido sulfúrico en las aguas del Mar de Cortés, un asunto que la Semarnat dice que por lo menos de primera instancia no parece tener profundidad en términos del daño ambiental. Sin embargo, la misma Semarnat documenta por lo menos 22 incidentes relacionados precisamente con el manejo de estos materiales peligrosos que maneja el sector minero, en particular de esta empresa. En unos cuantos días, alrededor de 15 días, se van a cumplir 5 años del derrame de
ahí sí que fueron 40,000 metros cúbicos de metales pesados en el río Sonora. Y los habitantes de la región pues mantienen una demanda persistente de que pues se haga justicia al respecto. En alguna ocasión vine y le pregunté yo por el fideicomiso del río Sonora de 2,000 millones de pesos que se integró y donde, bueno, hubo un compromiso de parte de usted de hacer una auditoría y presentar los resultados. A la fecha no se conoce. Hubo ayer y antier una serie de manifestaciones en Hermosillo en contra de Grupo México. Hay personas que están pidiendo que incluso se le revoque la concesión a la empresa, en particular de la mina Buenavista del Cobre de Cananea. Incluso ayer algunos de los diputados por Sonora, diputados federales, promovieron una iniciativa para incluso cambiar algo en la ley minera para que la revocación de las concesiones sea considerada cuando se cometen este tipo de fallas. Mi pregunta es, ¿cómo está viendo usted en particular toda esta situación relacionada con Grupo México? Y si existe, válgame pues, el espacio para que en un momento dado haya una determinación para revocarle la concesión a la empresa. Sí, esa sería mi primera pregunta. Estamos atendiendo este caso. Víctor Manuel Toledo tiene instrucciones de presentar todo un informe. Ya nos dio a conocer algo inicial sobre accidentes, derrames, daños causados por esta empresa, no solo en México, sino también en otros países. Tenemos que tener todos los elementos, escuchar a la empresa, dialogar y antes de tomar una medida drástica, buscar un acuerdo, porque tenemos que cuidar las fuentes de trabajo. Es un equilibrio que tenemos que procurar entre lo económico y la conservación del medio ambiente. Si el daño es mayor, si no hay posibilidades de corregir los daños causados a la naturaleza, al medio ambiente, entonces sí, no hay economía que valga. Lo más importante es la naturaleza, es cuidar el medio ambiente, pero procurar que podamos tener desarrollo sin violar normas de medio ambiente, lo que se llama desarrollo sustentable. O sea, entonces lo estamos viendo de esa manera, con mucho profesionalismo. Yo les decía la vez pasada que no hay privilegios para nadie. Lo más importante es el ser humano. Nada que dañe la salud, nada que atente contra la vida, nada que signifique afectar la dignidad de las personas va a estar por encima de estos bienes, de estos preceptos que tenemos que cuidar. Nada, 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 nada. No hay ningún poder político, o sea, por encima de la justicia en el país. Ya no son los grupos de intereses creados los que deciden. Se está dando una separación clara entre poder económico y poder político. El gobierno representa a todo el pueblo de México y su misión principal es procurar la felicidad
del pueblo. Esto significa el bienestar del pueblo. Ayer hablaba yo de que no es crecer por crecer. No vamos a crecer a costa de destruir el territorio. ¿Qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones? Entonces, es crecer sin afectar el medio ambiente y protegiendo la salud del pueblo. Y esa es la postura de la Secretaría de Medio Ambiente. Ya no es como antes, de que se otorgan permisos y concesiones a diestra y siniestra sin tomar en cuenta la opinión de la gente, sin tomar en cuenta los impactos ambientales. Entonces, en eso estamos. Víctor Manuel Toledo está trabajando con ese propósito, pero no vamos a actuar de manera arbitraria, vamos a dialogar, vamos a convencer, vamos a persuadir antes de tomar decisiones más drásticas. ¿Cómo no? Del fideicomiso, presidente, ¿ya se tiene algún avance o está todavía en análisis el tema? Es lo mismo. Ajá, es lo mismo. Sí, ajá. Pero sí vamos a informar. Mi segunda pregunta, señor presidente, es relativa al fondo minero. Hace una semana aproximadamente la Suprema Corte emitió una resolución relativa a la controversia que promovió Chihuahua y 20 municipios, Álamos entre ellos, por parte de Sonora. Pareciera ser que se abrió una ventana a que el tema finalmente sea discutido respecto a quién tiene la razón, si Presidencia con la postura que tiene o bien los que están promoviendo este juicio de amparo en específico. Me gustaría escuchar su opinión, señor presidente, al respecto de cómo está el curso de este proceso jurídico y además, bueno, también en alguna ocasión platicando aquí con usted, nos anticipó que se auditaría el ejercicio de los primeros 5 años del fondo minero y bueno, pues hemos estado esperando los resultados de ese análisis, porque estamos hablando de 12,000 millones de pesos. En el caso particular de Sonora tocan 4,200 millones de pesos que nadie sabe, nadie supo a dónde se fueron. Gracias. Sí, pues es eso. Hay este juicio en el Poder Judicial, esta controversia. Tengo entendido que se atrajo y que va a resolver la Suprema Corte sobre este asunto. Nosotros queremos que estos recursos lleguen de manera directa a los pobladores de las zonas mineras. No queremos que pasen por los gobiernos estatales y municipales, porque en algunos casos no se ha hecho buen manejo de estos fondos, al grado que la gente que vive en las zonas mineras ni siquiera sabe que existe este fondo. Esto me consta. He estado en pueblos mineros, les he preguntado y no hay ni siquiera información sobre el uso que le han dado a los recursos. Por eso lo que queremos es que estos fondos vayan de manera directa a la gente. Como se están entregando todos los beneficios, que no pasen por el gobierno. Es que lo que pasa por el gobierno, ahora menos, pero antes eran como gobiernos mágicos, todo lo desaparecían. No llegaba el apoyo, el recurso. Entonces está esa controversia, vamos a esperar lo que resulte. Estamos hablando como de 3,500 a 4,000
millones de pesos al año, ¿sí?, de estos fondos, que ayudaría muchísimo. Imaginen si este dinero desde aquí, desde la Tesorería de la Federación, y se ponen los nombres de las comunidades y de las escuelas y se les reparte a todas las sociedades de padres de familia de las escuelas de la zona minera, para que las sociedades hagan las aulas que les faltan, impermeabilicen la escuela, la pinten, que haya agua, que mejoren los baños, que compren los muebles de las escuelas donde estudian sus hijos, y que la sociedad de padres de familia vigile la aplicación de esos fondos. Desde aquí se distribuyen los 3.500 millones, directo. Esto es una garantía de que les llegó. Lo otro es mandarlo a la Secretaría de Finanzas del Estado. De ahí baja a la tesorería del ayuntamiento. De ahí pasa a la Secretaría o Dirección de Obra Pública del ayuntamiento. De ahí se hace un contrato para hacer una obra en la comunidad. Y lo que llega al final es muy poquito, si es que llega. Porque puede ser que se entregue a la Secretaría de Finanzas del Estado y de ahí se transfiere, no va a los pueblos mineros, sino a construir una avenida en la capital del estado. Es un poco lo que sucedía con lo del llamado Seguro Popular. Se enviaba el dinero para la compra de los medicamentos, ¿sí?, y se usaba en otras cosas, y no había medicina en los centros de salud. Ese es el tema en todo, y por eso la controversia. Entonces, que el Poder Judicial resuelva. Nosotros sostenemos que legalmente nos asiste la razón. Dos más, y se van a llevar a cabo las auditorías, se están llevando a cabo. Y otra compañera y terminamos. Ya nos quedamos para el lunes. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Con relación a los migrantes en el estado de Baja California, nos informó el secretario de Gobierno, Francisco Rueda, que no han tenido ningún contacto con el comisionado del Gobierno federal. En este sentido, hemos tratado de hacer contacto en varias ocasiones con Horacio Duarte a través de la directora de Comunicación Social, Cristina Juárez, para tener una respuesta de la ausencia, y hemos sido ignorados por ella. Quisiéramos saber cuándo se presentará el comisionado en Tijuana y Mexicali, y se pueden asignar personas de comunicación social que den respuesta a la sociedad. Gracias. Hoy, en comunicación con Horacio. Muchas, ¿sí?, gracias. Para que platique con ustedes. Muchas gracias. ¿Sí? Por favor, una compañera más, allá. Buenos días, presidente.
Montserrat Sánchez de Reporte Índigo. Ya venció el plazo para designar al fiscal de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía no hizo pública la terna y hay familiares de desaparecidos que están exigiendo que no solo se les tome en cuenta, sino también conocer el perfil. No sé si usted está enterado de esto y si nos pueda dar su opinión sobre… O sea, es histórico porque es el primer fiscal en Derechos Humanos. Sí, yo creo que va a quedar resuelto a más tardar la semana próxima. Ayer venció el plazo y no sé si vayan a hacer una reunión con los familiares, porque este fiscal no solo va a atender el tema de desaparecidos, de trata, de feminicidios. Esto lo está atendiendo Alejandro Encinas. Hoy mismo voy a pedirle que les informe sobre este tema. A él le tenemos encargado este asunto porque él es el que está viendo todo lo relacionado con los derechos humanos. Aunque pienso que es una designación de la Fiscalía. Pienso eso, que corresponde a la Fiscalía General. Pero de todas maneras nosotros lo vamos a ver, por la importancia que tiene. Ya me voy, si no llego tarde. ¿El expresidente se refería a que ahí en el SAT, a ver si es posible darlo a conocer por la cuestión de las leyes del secreto bancario, pero independientemente de si se da a conocer o no se da a conocer, lo que sí les puedo decir es que se está procediendo legalmente en contra de todos los evasores fiscales, sean quien sea, contra todos. Ya no vale la palanca, la recomendación, el influyentismo, las agarraderas. Ahora es el que todos nos portemos bien y todos a cumplir la ley. Estado de Derecho, auténtico Estado de Derecho, no Estado de chueco. Ya se terminan los privilegios, no hay privilegios para nadie, ya no hay influyentes que tienen privilegios mientras la mayoría de los mexicanos son maltratados. Eso ya se terminó. O sea, nosotros queremos que haya igualdad, que no haya estos tratos diferenciados. No somos mexicanos de primera, de segunda, de tercera. Todos tenemos los mismos derechos. Muchas gracias. El lunes hablamos. Miren, la voy a presentar. Doy mi opinión, ¿no? Siempre digo lo que pienso. O sea, y podemos no coincidir, porque todos tenemos el derecho a la manifestación y el derecho a disentir. Pero yo la considero una extraordinaria periodista y muy buena servidora pública. He dicho, ya me voy. Gracias. Compañeros, muy buenos días. Darles las gracias por el interés que han mostrado
en torno a la transformación que estamos haciendo en la agencia Notimex, la agencia del Estado de Noticias. Quisiera empezar primero pues dándoles una explicación, un panorama de lo que tenemos y después pasamos a preguntas y respuestas, si les parece. Antes que nada quisiera decir que cómo recibimos la agencia, ¿no? Cómo fue la entrega-recepción de esa agencia que pareciera que era Vox Populi, que ahí había una mafia sindical, una mafia que antes fue un sindicato y que se convirtió en una mafia precisamente, y que tenía secuestrada a la agencia. Nos encontramos con un panorama sombrío. Ciertamente había pues el peligro de que la agencia se fuera por el abismo, al borde del abismo. 50 años de historia en donde Notimex ha tenido épocas de oro y que sin embargo en los últimos sexenios se había convertido en un órgano propagandístico básicamente controlado por esta mafia. Nos encontramos antes que nada una redacción desestructurada en donde existía la figura del censor. Esta figura del censor representada en palabras prohibidas. No se podía hablar de fosas, no se podía escribir sobre desaparecidos o pues sobre actores políticos contrarios al gobierno, críticas al presidente en turno. Nosotros desaparecimos esa figura, les dejamos muy claro que había total libertad y que se había acabado la época de los boletines. Existía esta costumbre de hacer notas de boletines. Ustedes saben que ahora es otra forma de gobernar, ya ni hay boletines aquí en Presidencia tampoco, entonces terminamos con esa costumbre y le solicitamos a la redacción recuperar los géneros periodísticos: entrevista, reportaje, crónica, investigación, la unidad de investigación, la unidad de chequeo para las fake news, que es el verificado. Y a partir de ahí iniciamos lo que llamamos una reingeniería. Nos encontramos antes, quiero decirles, una especie de guachicoleo de noticias, es decir, esta mafia que tenía secuestrada a la agencia, pues tenía evidentemente otros negocios, entre ellos otra agencia de noticias, de la cual recibía publicidad en distintas instituciones, pagos importantes, millones. Todo eso se está, si me permiten, todo eso se está investigando ahora por la función pública. Voy a continuar y después pasamos, si me permiten, a las preguntas con mucho gusto. La publicidad que se vendía en la agencia se presentaba como noticia, no había una separación clara deontológica, ética, periodísticamente hablando, eso se terminó, y el chayote estaba normalizado o aceptado en algunas secciones con algunos reporteros. Al analizar la nómina, pues descubrimos que mucha gente no iba a trabajar, aviadores, había una lista, y por consiguiente después, al checar uno por uno, pues eran 330 trabajadores. Nos dimos a la tarea de investigar, de checar expediente laboral por expediente y ahí descubrimos la práctica del nepotismo. Esta cofradía, esta mafia que estaba rodeada de un equipo de cercanos, de pues fieles al líder sindical Conrado García Velasco, pues también tenían sus familiares ahí. Estamos hablando de esposa, parejas extramaritales, hijos, hermanos, sobrinos, primos, ¿verdad? Todos en la nómina de Notimex. A partir de ahí
hicimos el análisis de los perfiles, nos dimos cuenta que había muchos perfiles duplicados para cubrir plazas. Todo esto tiene que ver con que hace 14 años el sindicato eliminó la comisión mixta de empleo y solamente el líder sindical contrataba y despedía, con lo cual eso disminuyó considerablemente la calidad informativa y la calidad del trabajo, por supuesto. Y ahí nos fuimos dando cuenta que había gente pues que llevaba años sin pisar la agencia, con permisos sindicales. El primero, el líder, con 18 años de permiso, y luego el que pretendía sucederlo con 5 años de no pisar la agencia, la señora que era la exsecretaria, la secretaria de Finanzas, que no pisaba la agencia en 3 años. Y a partir de ahí, pues, nos llegó en ese momento, hicimos una evaluación, hablamos con mucha gente, se dieron algunas renuncias cuando hablamos y dijimos que no cumplían con el perfil estipulado para dichas plazas, y llegó el memorándum del 3 de mayo de la austeridad republicana en términos de reducción del aparato burocrático, que tiene que ver con aproximadamente el 30% de la plantilla. Si me permiten iniciar con la primera gráfica, por favor. Y pues ahí se hizo el reajuste de personal, solamente el 27% de la plantilla, ¿verdad? Y por distintas razones, ¿podemos seguir? Ahí está, el reajuste de personal. Bueno, hay por personal sin capacitación en plazas sustantivas, ¿verdad? Hubo también criterios de incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo que tiene que ver con plagio de notas. Encontramos que se plagiaban las notas, lo cual es una falta grave ética al Código de Ética de Notimex. Y así, ahí está el porcentaje. Medidas de austeridad, que es el 46%. Hubo renuncias voluntarias y jubilaciones. Y, por supuesto, al inicio del cambio de administración. Por favor, podemos pasar a las siguientes. Quiero decirles que en este reajuste fueron aproximadamente 87 y 101 en total, fuera del memorándum del 3 de mayo, y que ya casi la mitad del personal liquidado ya firmó y ya se le dieron sus 2 cheques en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el cheque de liquidación y el cheque del fondo de ahorro que manejaba el sindicato. Nos falta un 12% de los convenios firmados ya con cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay que aclarar que la Junta ha entrado en un periodo vacacional y que muchos de ellos, de estas personas que ya firmaron y que tienen cita en la Junta, acudirán el 5 de agosto. Hay espera de convenios firmados a que la Junta no responda, y ya hay agendados y próximos a agendar. Prácticamente todos ya han aceptado su liquidación, y esa liquidación solamente un pequeño grupo es el que no está de acuerdo. Le hemos ofrecido todas las garantías y sus derechos, respetando sus derechos laborales que marca la ley, por supuesto. Algunos de ellos exigían la reinstalación, algo que no puede ser, definitivamente. Y seguiremos negociando, seguiremos debatiendo, analizando con ellos. Ya se han abierto las mesas de negociación y, por supuesto, si no se llega a un acuerdo, pues tienen todo el derecho a elegir esa vía legal si no están de acuerdo. Yo quiero decirles que a nadie nos gusta iniciar un proceso de reajuste de personal, es una medida dolorosa y tiene que ver con esta austeridad que está exigiendo el gobierno y que es realmente necesaria, ¿no?
Esperemos que este problema se solucione. Y yo quisiera hablar del siguiente tema. Podemos pasar sobre los clientes que tenemos, 674 nacionales, 95 internacionales, 104 institucionales, con la comparativa del año pasado y el actual, porque alguien había dicho que se estaban cancelando convenios o contratos de nuestros suscriptores. De ninguna manera, no es así. Eso es totalmente falso. Pasamos, por favor, a la siguiente. Esto es el reporte de nuestras notas y fotografías de crédito único Notimex en los periódicos metropolitanos. Ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo nuestras notas en primera plana y nuestros fotógrafos, excelentes fotógrafos y unos grandes reporteros, equipo magnífico que tenemos, muchos de ellos sindicalizados, que se han quedado con nosotros y están contentos en esta nueva etapa de Notimex. Ahí están los periódicos nacionales metropolitanos que nos replican. Nosotros tenemos aproximadamente 500 notas al día. De esas notas, pues recuperamos los géneros periodísticos, como les decía. Pasamos al siguiente, el comparativo de gasto en las partidas presupuestales más representativas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo ha disminuido el gasto desde que yo llegué. Yo llegué el 21 de marzo, voy a cumplir 4 meses apenas en el puesto, pero ya se nota una disminución en el presupuesto precisamente porque estamos en periodo de austeridad y lo estamos cumpliendo. La siguiente gráfica, por favor. En el tema que les decía, el tema del nepotismo, ¿no?, que ya está haciendo, es una de las investigaciones que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Yo desde que llegué solicité una serie de auditorías en todos los ámbitos y la verdad es que hemos tenido todo el apoyo de la secretaria Irmeréndira Sandoval y su equipo, y que está haciendo un trabajo extraordinario. Estamos documento por documento investigando esta trama de corrupción que duró muchos años, demasiados, y que afectó seriamente a Notimex. Una trama de corrupción que se traducía, ¿podemos pasar, por favor? Que se traducía, por ejemplo, en viajes, 28 viajes de líder sindical, pues internacionales y nacionales. No sé cuál era la justificación, pero con más de alrededor de 500,000 pesos en viáticos, más aparte habría que contar los vuelos y otros gastos. Eso también lo estamos investigando. Y por supuesto, pasamos a la siguiente, por favor. Y por supuesto, estas componendas económicas que recibía el señor Conrado, que tenían que ver pues justamente con apoyos, en concepto de apoyos que se les entregaba. El líder sindical recibía aproximadamente 1,5 millones. Se suponía que era para gastos que iban destinados a los trabajadores, pero este dinero nunca llegaba a los trabajadores. Y pues realmente desde que yo llegué, esos pagos que se le hacían pues en concepto de apoyo, pues ya nunca los exigieron. Casualmente desde que yo llegué nadie se acercó a pedirlos, porque seguramente sabían que nosotros teníamos la misión de terminar con la corrupción, que esto no iba a ser una continuidad. Lo más fácil para mí hubiera sido nadar de muertito, como lo hicieron en otras administraciones, y hacer como que no pasaba nada, ¿no? Pero nosotros llegamos a hacer un cambio, es una transformación, y parece que a mucha gente todavía no le ha caído el 20, todavía no se entera que esto ya cambió y que esto no va a ser igual, y lo estamos demostrando. En cuanto al contenido de nuestro trabajo en la agencia, hay absoluta libertad, es una nueva etapa, es una nueva Notimex. El señor presidente, cuando me ofreció este puesto, y por eso lo acepté, me ofreció libertad,
Esta es una institución autónoma que tiene autonomía, su concepción constitucional es de autonomía, regida por una Junta de Gobierno y un Consejo Editorial, que ya hemos convocado a las juntas para próximamente. Y esa libertad que me ofreció y que me prometió se ha cumplido totalmente. Nunca me ha hecho una llamada para darme línea. La línea es que no hay línea y la verdad ha sido apasionante iniciar este proceso de transformación en una agencia que tiene una historia y que hemos decidido rescatar. Quisiera que a continuación vieran, por favor, un promocional que hemos hecho para que ustedes se den cuenta de lo que llevamos hecho en estos 4 meses, antes de pasar a las preguntas y respuestas. Por favor. La agencia de noticias Notimex cambió. Respondiendo a la nueva transformación social de México, la nueva Notimex se distingue como un medio plural, veraz y comprometido con el derecho a la información de todos los mexicanos. Nunca más una agencia oficialista. En la nueva Notimex no hay censura. Creemos en la pluralidad y la apertura, donde todas las voces caben y deben ser escuchadas. La libertad de expresión en la nueva Notimex se ejerce en cada nota y reportaje, gracias a un equipo de profesionales que permiten que la información se transmita de manera oportuna y confiable. Un nuevo suplemento cultural. Periodistas y colaboradores de renombre nutren el portal de Notimex, donde los contenidos informativos se enriquecen con propuestas multimedia para ofrecer un periodismo de vanguardia. Comprender al periodismo como un servicio público es prioridad para la nueva Notimex. Damos voz a organizaciones ciudadanas, defensores de derechos humanos, familiares de desaparecidos o casos de feminicidios, porque creemos que la impunidad también se combate con información. Un medio público es de los ciudadanos. Notimex es un espacio de diálogo directo donde los derechos civiles como la diversidad sexual, la equidad de género y el respeto a las minorías forman parte de nuestros contenidos, porque la libertad de expresión es de los ciudadanos. Los cambios sociales requieren debates a fondo. En la nueva Notimex, ponemos los temas sobre la mesa para que la información se convierta en un agente de cambio en cuestiones que parecían ajenas al debate nacional, como el deporte, la cultura y la ciencia. En la nueva Notimex creemos que el periodismo de investigación es la vía para que la población esté más informada y pueda decidir de manera libre. Con datos, reportajes y exclusivas, damos las herramientas a los mexicanos para poder realizar una transformación social profunda. La agencia pone a su servicio Verificado Notimex para combatir las noticias falsas que afectan los valores democráticos, porque es un derecho de la ciudadanía acceder a información veraz. Una agencia de noticias al servicio de México, de sus ciudadanos, sus derechos y sus libertades. Un espacio de diálogo plural y sin censura que trabaja por los cambios necesarios para transformar al país. Establecemos una nueva narrativa periodística con carácter social, porque creemos que ciudadanos informados son ciudadanos empoderados. Esto es la nueva Notimex, al servicio de los mexicanos. Terminar diciendo que la batalla que estamos haciendo, la batalla contra la corrupción, no es un camino fácil. Es un camino ciertamente complejo. Pero creo que después tiene sus beneficios. Yo tengo que admitir que hubiera sido mucho más fácil seguir la corriente, como les decía, pero invito a todos, porque la batalla contra la corrupción depende de todos los ciudadanos. Invito a todos a participar en esta transformación combatiendo la corrupción desde donde están. Van a hablar mal de ustedes, van a decir mentiras, por supuesto. Puede haber manifestaciones, puede haber un rechazo inicial a este cambio. Todos los cambios de régimen así lo presentan, o los cambios importantes, las transformaciones, y para transformar evidentemente hace falta la reconciliación. Y espero que todos en este gremio, nuestro gremio periodístico, un gremio noble,
que también requiere la autocrítica y el saneamiento en general, pues participe de esta transformación y de este cambio. Nada más y muchas gracias. Empezamos con las preguntas. Sí, cómo no, por favor. Buenos días, directora San Juana Martínez. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. El 29 de marzo Notimex hizo un corte de 12 minutos de la pregunta de Guadalupe Lizárraga sobre